Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una noche más, un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos acompaña un amigo, un fiel seguidor, vecino, aunque ahora vive en otro municipio, y que viene a hablarnos de unos proyectos súper interesantes, viene a hablarnos de educación, como les digo, de un proyecto que desde sus inicios que fui conocedor de es un proyecto bastante bueno. Y nos meteremos en profundidad justamente en eso, en educación y en ese proyecto audiovisual. Encima ya nos meteremos en profundidad porque tiene, como digo yo, un homónimo similar al nuestro programa, a nuestro espacio de programa, en el instituto en el que da formación, que es justamente en el municipio, no vecino, el de Agaete, no, el siguiente, el de la aldea. Sin más, le damos la bienvenida a Jenner Rodríguez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vidal. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Nostevisión por estar aquí. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Para empezar, como me gusta a mí que la gente empiece a conocer mis invitados, ¿quién es Chano Rodríguez? Un vecino aquí del barrio San Isidro, pero para que te conozca mejor. Bueno, pues Chano Rodríguez es un vecino, como tú dices, del barrio San Isidro, que estudió en el colegio, lo que es hoy el CEP, el Centro de Profesorado de Gran Canaria Noroeste, y que, bueno, que estudió después en el Saulo Torón, como muchas generaciones de galdenses, y terminó en la universidad estudiando filología. Estudié pues los primeros 3 años de filología aquí y luego me marché a Sevilla para terminar la carrera porque me habían aconsejado que estudiara en esa universidad porque tenía cierto prestigio. Luego, bueno, la vida me llevó por diversos trabajos hasta que empecé a dar clases hace ya casi 20 años, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, justamente. Cuéntanos, como bien dices, de esos primeros años en Galda, tu tiempo en el colegio de San Isidro, luego en el instituto. ¿Cómo influyó esa etapa estudiantil en esos dos centros, tanto el colegio como el instituto, para luego, por así decirlo, dar pie a ser parte del equipo docente de los centros educativos? Evidentemente una gran parte de culpa la tienen mis profesores y mis profesoras. Es decir, el profesorado es muy importante porque son los que luego van a marcar un poco el futuro, ¿no?, de la gente. Por eso nuestra profesión tiene una gran responsabilidad y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?, en la sociedad, porque estamos formando personas ante todo, ¿no? Y ya te digo, el profesorado que me dio clase, tanto en el colegio, animándome, yo era un alumno que tenía bastante buenas notas, y bueno, me dieron ese empujoncito para seguir adelante, para ir cubriendo etapas, hasta que después, posteriormente, llegué a la universidad. ¿Hubo alguien en particular, algún profesor o profesora que digas tú, te marcó mucho? Como siempre decimos, ¿hay algún referente? Yo, por ejemplo, tengo 2, uno que me enfocó, me guió en la faceta literaria y en la faceta de escritor que tanto me gusta, y otro física y química. ¿A ti hubo alguien que te marcara y dijera, jolín, me gustaría estar un día ahí en el puesto en el que él está, o ella, en este caso? Bueno, varios, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, pues don Juan José fue un profesor que marcó un poco por el carácter que tenía, el carácter alegre, siempre dinámico, ¿no?, que hacía que el alumnado se sintiera cómodo, ¿no?, en lo que estaba haciendo, y de hecho, años más tarde, que lo he visto por ahí en un montón de ocasiones, pues siempre lo recordamos, ¿no?, y ahora que formo parte de la profesión desde hace varios años, pues bueno, el futuro, ¿no?, que seguimos, ¿no?, cada uno de nosotros, ¿no? Y en el instituto, bueno, también varios. Me acuerdo de una profesora que tuve en griego, en segundo bachillerato, en primero y segundo bachillerato, que también me marcó para decantarme por filología, precisamente, porque yo, hasta que llegué a segundo bachillerato, pues tenía en mente varios proyectos, ¿no? Uno era hacer periodismo, porque siempre me ha gustado el tema de las redes, el tema de los medios de comunicación. Otra afición que tenía era hacer psicología, porque me encanta escuchar sobre todo a la gente. Y ser profesor también era algo que llevaba vocacionalmente. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, y es que yo nací un 5 de octubre, que es el Día del Docente. Y yo siempre digo que estaba predestinado, ¿no?, por mi día de nacimiento, en ese sentido. Y justamente en esos aspectos, y ahora nos vamos a ir metiendo en profundidad de nuestra época estudiantil, porque tanto tú como yo somos de la ley vieja del COU. Esos métodos estudiantiles que había en nuestra época, a los que existen en la actualidad, y tú, como bien dices, siendo alumno de la ley antigua y siendo docente de las leyes nuevas, porque yo no decir ley nueva, sino leyes nuevas, porque esto cada mandato se cambia, ¿cómo ves el cambio evolutivo
a la hora de enseñar? Es algo que, y los estamos viendo últimamente con los datos PRISA, ¿cómo se sienten ustedes como docentes? Bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Sin que yo te responda. Pero a veces sentimos una sensación de frustración, ¿no? Porque el trabajo que uno hace con el alumnado a veces no llega, y es verdad que los problemas sociales que tenemos son bastante graves, de todo tipo. Los chicos y chicas también están sometidos a veces hasta una presión un poco agobiante, ¿no? En ese sentido. Pero claro, por el otro lado está el tema de la exigencia, ¿no? De la que tanto se habla un montón de veces, ¿no? Que no se le exige, el nivel cada vez es más bajo, y de hecho, como tú dices, en los resultados de las pruebas PISA se ve perfectamente, es decir, que cada vez estamos peor en ese sentido, y Canarias especialmente, por muchas variables, pues tiene unos resultados desastrosos, ¿no? Y hay que tomar conciencia de todo eso para precisamente mejorar, de lo que se trata, ¿no? Por otro lado, también yo valoro que el alumnado con el nuevo sistema tiene como más cercanía al profesorado, y eso también es positivo. Es decir, nosotros teníamos la figura del profesor como algo idealizado, al que se le tenía mucho respeto, y eso es bueno también, pero por el otro lado, el hecho de que el alumnado esté más cercano a ti, a mí por lo menos me resulta bastante positivo. Sobre todo, ya hablaremos más tarde de los proyectos que yo llevo, y me encanta coordinarlos y ver que ellos son autónomos, ¿no? En ese sentido. Y justamente en ese aspecto, y lo que bien dices tú, cuando te metes más, lo que decía, nosotros teníamos como más idolatrados, más un referente, y a veces el acercarnos a ellos nos costaba un poquitito más, salvo en el aula. Y ahora, yo que he tenido la suerte de dar charlas en centros educativos, esa cercanía como, y a veces lo considero, es mi humilde opinión, ese padreo, esa confianza entre el profesorado y el alumno, a veces pasar esa línea repercute justamente en eso. Claro, en el término medio siempre estará lo bueno, ¿no? A veces por ser demasiado cercano, los límites no están claros entre el alumnado, y pasa lo que ocurre, ¿no? Lo que vemos en muchos casos por ahí, ¿no? Temas como la falta de disciplina, alumnado disruptivo, problemas para dar clases. Evidentemente todos hemos tenido sus más y sus menos. Hay que intentar buscar las vías, como profesor estoy hablando, para acercarnos al alumnado y para conseguir tener cierta empatía con ellos, y que ellos te vean también como un referente en ese sentido, ¿no? Porque ellos son, como yo lo llamo, una escultura por formar, ¿no? Y entonces tú le estás dando esas capas para que esa figura al final pues tenga sentido y que pueda desenvolverse en la sociedad, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Sí, justamente por eso, esa repercusión. También ustedes tengan presente que estamos en pleno directo, cuando le digo son las 21:06, y le digo, durante la entrevista irán viendo vídeos y proyectos que nos han mandado Llano de esa labor tan, por así decirlo yo, ahora tan peculiar, porque eso le añadir proyectos audiovisuales. Es verdad que muchos centros se están metiendo en temas de cortometrajes, pero tú has ido un paso más allá, que ya nos meteremos en profundidad en ese pedazo de proyecto, que llevas unos añitos con él, que también va a marcar mucho. También has tenido como docente, creo que sin ser aquí, en otros centros educativos de otras localidades, de otros municipios. ¿Qué es lo que más, haciendo un balance de todos los años que llevas en la aldea, de otros centros educativos con respecto a eso lo mismo, el de involucrarse, por ejemplo, otros centros educativos que a veces lo decimos, vienes con un proyecto innovador, como crear el proyecto del que vamos a hablar en profundidad en un ratito, que propongas esas cosas en los centros educativos, promover iniciativas nuevas en las que involucres al alumnado a participar e incluso, entre comillas, a veces guiarles a una futura profesión. ¿Cómo logras tú, cómo te sientas tú ante la directiva del centro educativo y le dices, quiero llevar a cabo esto? Y más también hablando de medios económicos, que sabemos cómo está educación. Pues mira, para mí resultó muy sencillo. Es decir, ese proyecto realmente no es que lo inventara yo, estaba de años anteriores en otra etapa que lo llevaba otro profesor, y yo lo que hice fue retomarlo y modernizarlo, ¿vale? Darle otra vuelta de tuerca al proyecto. Cuando yo se lo propuse
En primer lugar a la vicedirectora, Ángela Santana Morales, que es una amiga, vamos, tremenda en el instituto y que apoya todo lo que hago siempre. Pues nada, me dio, vamos, el espaldarazo para, venga, adelante, vamos con ello. Se lo propuso el director, a José, y también sin problemas confiaron desde el primer momento en mí. Al principio tuve muchas dificultades porque el centro no tenía nada, o sea, no tenía ni una cámara, no tenía nada. Y los medios los ponía yo, es decir, mis propios medios, pues una cámara que yo tenía Canon, un tal, pues con eso íbamos saliendo para adelante. Empezamos a ganar algunos premios y conseguimos la financiación para adquirir pues diversos materiales. Y ya te digo, los 4 años que llevo con el proyecto ya, pues está más que consolidado y ahora con nuevos retos. ¿Cómo, justamente, el proyecto, para que todos lo entiendan, si quieren buscar por redes, por internet y todo, es el rotulador? ¿Cómo hablas de esos concursos? Con esa cámara, como dices tú, esa cámara que traes por primera vez al centro, ¿se los propones al alumnado también? Porque sé que involucrarlos luego. ¿Cómo fue ese primer proyecto? ¿Cuál es el primer proyecto que dices tú? Voy a intentar engatusar, por así decirlo, al alumnado. ¿Qué le propones en un primer proyecto al alumnado? Mira, todo parte de una materia que, por cierto, con la nueva ley se la han cargado y ha desaparecido, y es una pena, que se llamaba Prácticas Comunicativas y Creativas. Entonces era una materia de docencia compartida. Y como a mí me gustaba, tenía ese gusanillo de hacer proyectos audiovisuales, le propuse a la otra profesora que daba clase conmigo, ¿por qué no hacemos un cortometraje? ¿Por qué no nos presentamos a eso? ¿Por qué no? Pues llegamos el primer día, habíamos diseñado el proyecto y se lo presentamos al alumnado. Miren, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer un cortometraje? Claro, el alumnado te miraba extrañado al principio, ¿no? Porque decía, bueno, ¿y estos tíos de qué van, no? ¿Qué es lo que quieren, no? Pero después lo vas metiendo, cómo hacer un guión, cómo hacer una historia, los haces partícipes del proyecto desde el primer minuto hasta el último. Y eso es muy importante porque el alumnado se siente valorado, ¿vale? Y yo creo que esa palabra es muy importante en ese sentido porque ve que lo que hace tiene un sentido y que tiene un objetivo. Y sobre todo hay otra palabra que a mí me importa muchísimo, que es equipo. Es decir, a mí me encanta dirigir equipo, no solo entre el alumnado, sino entre el profesorado. Porque, bueno, después lo comentaremos también, hacemos también videoclips con el profesorado, hay un trabajo ahí detrás tremendo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le propones a ellos que cada uno asuma un rol determinado en ese equipo y que nadie puede fallar porque sabes que vas a ayudar a tu compañero o compañera, pues entonces consigues meterlos de lleno. Y claro, cuando después vamos viendo lo que son los rodajes, pues ellos ya van viendo que aquello funciona, que tiene un sentido y que se lo están pasando bien y están aprendiendo, que es lo importante. Y justamente meterse en un corto, tanto tú como tu compañera, ¿algunos había hecho, por ejemplo, algún tipo de formativas o cómo surgió eso? Por ahí escribir un guión, dirigir, involucrarte que los chicos sean actores y actrices, etcétera, etcétera. ¿Tenían ustedes algún conocimiento previo antes de meterse en esto? A ver, en cuanto a la parte narrativa, sí, porque yo soy profesor de lengua castellana y literatura, entonces la parte narrativa, la parte de crear un guión, la parte de hacer personajes, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí tenía rodaje yo, valga la redundancia, ¿no? en este sentido. Pero sí éramos todos novatos, es decir, yo tenía unas pequeñas experiencias de grabar pequeñas cositas para internet con mi cámara, con mi equipo así muy humilde. Y bueno, y también fuimos aprendiendo, ¿sabes? Lo importante es que todos y todas fuimos aprendiendo. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, ya decimos, ya se involucra. ¿Y cuántos cortos o cuántos videoclips o cuántos certámenes tuvieron que presentarse, ganar para conseguir el presupuesto necesario para aumentar ese equipo, como bien dices tú? Mira, el primer año yo daba clases en prácticas comunicativas de primero de la ESO, tenía 3 grupos, y daba clases en segundo de la ESO también, prácticas comunicativas, tenía otro 3 grupos. Es decir, ese año hicimos 6 cortometrajes, uno por cada grupo. Aquello fue una locura, sobre todo para mí que fui el que edité todo. Imagínate editar esos 6 cortometrajes, ¿no? Y fue una experiencia, bueno, piloto. No ganamos nada ese año, pero fue para mí una experiencia muy gratificante porque habíamos conseguido el reto. El reto era terminar el cortometraje. Que ganáramos o no ganáramos era lo de menos.
y nos presentamos a CineFest. CineFest es un festival de cine educativo de centros educativos de Canarias, ¿no? Y ahí llevamos 6 años presentándonos a CineFest. Y de hecho, con el trabajo, el tesón, pues cada año vamos mejorando también la calidad de imagen, de sonido, de historias también, pues tuvo su fruto, ¿no? ¿Y cuál fue esa primera historia? La primera historia, pues fueron varias. Mira, yo recuerdo precisamente porque el alumnado que hizo por primera vez cortometraje conmigo fue el que terminó segundo de bachillerato el curso pasado. O sea, fueron los que pasaron durante toda la etapa, ¿no?, de secundaria de bachillerato. Y me acuerdo de un corto especialmente porque fue una cosa curiosa que grabamos en el cementerio de la aldea, que tuvimos que pedir permiso al alcalde, ¿no?, a Tomás Pérez en su día, de la aldea, para rodar en un sitio del cementerio en el que no había ni nada, ni tumbas ni nada, ¿no? Y ya te digo, fue una experiencia curiosa porque fuimos caminando desde el instituto hasta arriba, pidiendo favores y tal, pero bueno, fue genial. Y después, claro, los chiquillos veían el fruto, el producto de ese cortometraje, veían sus nombres escritos en los títulos de crédito y las caras, verles las caras era lo que a nosotros nos resultaba gratificante, ¿no? ¿Cuántos alumnos estamos hablando por corto? Pues cada grupo unos 25 más o menos de media. Claro. Ya de por sí, es que le está dando vuelta. Yo 6 cortometrajes, vale, yo que he participado en algunos, lo típico, 4, 5, 6 en escena, pero controlar a 20 y pico, cada uno en su papel, claro está, porque no todos hemos estado delante, sino también algunos estaban detrás que no aparecían, pero claro, que son 25. Había un directora, había sonido, había cámara, había el script, había, vamos, de todo lo que uno se puede imaginar, un equipo de rodaje, lo teníamos ahí y todos tenían un papel. Eso era lo importante, nadie estaba sin hacer nada. Eso es lo verdaderamente importante. Y cuando ganan el primer corto, ¿en qué se inspiraron? El primer corto ganador, después lo que hiciste tú de ese proceso formativo, de ese proceso de aprendizaje de un corto tras otro, de un año tras otro, ¿cuál fue el inicial ganador de que dices tú? Ya vamos mejorando y ya se nota la perfección. Pues mira, ganamos los primeros premios, los ganamos con 2 cortometrajes. Uno que se llama Daniela, que trataba la problemática del alumnado trans. Teníamos a una alumna trans en el instituto y tomamos como base un poco su historia personal, ¿vale?, de todo lo que había pasado, toda su vida, para transformarlo en una historia, ¿no? Y ese ganó el premio en CineFest del Cabildo de Gran Canaria al mejor corto de la isla de Gran Canaria por precisamente representar esos valores, ¿no? Y ese mismo año, con otro corto que hizo otro compañero de educación física, con Gabriel, que hablaba de la aldea como un tesoro y hablaba un poco del patrimonio cultural de la aldea, ganó el segundo premio dentro de la categoría de secundaria del mismo festival, o sea que fue un éxito tremendo, ¿no? Y el año pasado pues ya fue la bomba, porque ganamos 5 premios en CineFest, sí, 5, te lo relato para que veas. Ganamos el premio al mejor corto que representaba los valores de las personas mayores, con un corto que se llamaba Tu Sangre, y que hablaba de una enfermedad que es el Alzheimer, ¿no?, que está tan presente en nuestra sociedad, ¿no? Ese fue uno de los cortos. Con otro de los cortos ganamos el premio de la votación popular, se llama Boulevard, un corto que hizo un primer bachillerato, de la votación popular, que votaron a través de los votos por internet, etcétera, etcétera. También ganamos el primer premio de secundaria, con un cortometraje muy bonito, hecho sobre una historia real de un señor que se llamaba Simeón, y que tuvo que emigrar, como tantos canarios, tuvo que emigrar hasta Latinoamérica, ¿no? Y un poco recreamos la historia que está contada en un libro precisamente del cronista oficial de la aldea, de Don Ciso, y que retomó en este caso el compañero Gabriel, para hacer un mediometraje, porque el mediometraje dura 33 minutos. Pero nosotros lo transformamos para los festivales en un corto de 10 minutos, ¿no? Ganó el primer premio y el premio de Historia de Canarias. Y ya para rematar todo ese premio, pues ganamos el premio al mejor centro educativo de toda Canarias en la edición pasada de CineFest. Me estoy quedando porque le estoy dando vuelta a los temas. Tocas temas muy, a veces perdonado la expresión, el Alzheimer, el mundo trans, las historias inmigrantes. Tocas a veces temas muy profundos y
y en ocasiones muy duros, porque sabemos que en la sociedad que nos rodea son temas, en ocasiones por su dureza, en otras ocasiones por el tema tabú, etcétera, etcétera, etcétera. Si me toca dos, el de mayores con Alzheimer y el de jóvenes con trans, ¿cómo le enfocas estos temas al alumnado? Sabemos, yo doy fe de que tenemos un alumnado quizá con la mente más abierta, quizá que si nos coge nuestra generación, pero a abordar este tipo de temas a veces a ellos por su dureza les cuesta entenderlo. ¿Cómo logras que el alumnado entienda el tema y le dé esa sensibilidad al exponerlo a un público? Fíjate, lo curioso es que no lo consigo yo, lo hacen ellos. Es decir, a veces los temas no los proponemos nosotros, sino que los proponen ellos. Es decir, el proceso creativo que nosotros seguimos es el siguiente. Nosotros les decimos que hagan historias. Cada uno de ellos hace una historia diferente. Y ellos van votando esas historias. Es decir, van quitando algunas que no les gustan tanto y se van quedando con otras que creen que tienen más contenido. Y la historia ganadora la han decidido ellos. Otra cosa que después nosotros en el guión les aconsejemos, les ayudemos a hacer el corto, ¿no? Pero lo que es la creación de historias siempre la hace el alumnado. Con lo cual a mí me sorprende que a veces ellos mismos saquen los temas. Precisamente en el corto de Daniela lo sacó la alumna trans de la que te hablaba, porque consideraba que era un motivo más que suficiente para hacer un corto y para que la gente, que todavía hay gente en nuestra sociedad que no entiende, ¿no? Que tengamos esa realidad, ¿no? Porque es la realidad y es la realidad con la que convivimos en los centros de nuestra sociedad. Entonces, el cine no es otra cosa sino la representación de la sociedad. Y justamente el reflejo de la sociedad, estamos hablando de 9 y 10 minutos de corto, más o menos. Sí, sí. Cuando lo haces en el centro, por ejemplo, vuestro centro lo tiene asimilado, prepara todo el proceso, te metes en la piel, tienes una alumna, compañera que está en esa situación, lo hacen entre comillas. ¿Ello real o, como digo yo, intentas hacer visible desde su experiencia, enfocarlo a una sociedad general sin la sensación de que se sienta marcada o etiquetada, por así decirlo? Vamos a ver, nosotros abordamos siempre los temas con muchísimo respeto, es decir, abordar esos temas tan duros y que todavía provoca rechazo, ¿no?, en una parte de la sociedad, siempre es difícil, es muy complicado. Pero como tú bien decías, el alumnado tiene una mentalidad mucho más abierta que en generaciones precedentes, ¿no? Y lo trata con bastante naturalidad, y de hecho, esa naturalidad, porque yo viví, en el caso de la compañera, ¿no?, de la alumna, viví la transformación desde que llegó a primero de la ESO, que era un chico, viví su transformación, hoy en día está en primero de bachillerato, y cómo los demás lo veían con total naturalidad. Entonces, eso es lo que intentamos después nosotros transmitir, ese espíritu en los cortometrajes que hacemos. Y cuando se ven expuestos en el festival, ¿cuántos centros se presentan? Pues muchísimo, una barbaridad, porque hay centros no solo de Canarias, sino en otras modalidades de la península, incluso de Latinoamérica. O sea, no te podía decir el dato exacto, pero cada año hay muchos más cortometrajes. De secundaria puede haber 150 cortometrajes perfectamente, más o menos, ¿entiendes? Y es bastante duro, y además yo se lo digo al alumnado, digo, vamos a ver, el éxito está en haber terminado el cortometraje. El hecho de que llegues a la final de esos 120, 130, 140, 150 cortometrajes, solo llegan 12 de secundaria a la final. Y es muy difícil, es muy complicado porque hay mucha calidad. Hay centros que llevan trabajando muchos años en esto y cada vez el nivel está más alto y es más difícil de crear historias originales y que lleguen al público, ¿no?, que es en definitiva lo que pretendemos, ¿no? Entonces, el primer reto es terminarlo. Y una vez que hemos conseguido eso, digo, ya yo estoy feliz, ya yo soy feliz cuando el alumnado termina eso y cuando yo se lo proyecto en el aula, ¿no?, y ellos lo ven y ellos ven las caras, y sobre todo cuando en el primer pase que hacemos, ¿no?, pues ver las caras, yo me dedico no a ver cortometrajes, sino a ver las caras, ¿no?, a ver cómo reaccionan. Cuando ves la sonrisa, ves esa cara, ¿no?, de felicidad, digo, ya yo he cumplido con lo que tenía que hacer.
Lo demás que venga, pues vale, estupendo, bienvenido. A ver, evidentemente también lo pasamos muy bien cuando vamos a Tenerife, porque cuando llegamos a la final es una aventura para ellos, tienen una alfombra roja como los premios más conocidos, ¿no? Y entonces ellos ven, hay un photocall, hay de todo, entonces es una experiencia, la verdad, que indescriptible. Son en ese feedback, en el primer pase, eso como los actores de Hollywood, los actores españoles antes de los Goyas o antes de presentarse una película en premiere en el cine, cuando te sientas con ellos, esa primera toma de contacto, suelen ser críticos. Luego me refiero, después de verlos en ese debate, en esa tertulia del después, como dices tú te vas quedando con las caras, pero después, cuando te sientas a hablar con ellos, son muy críticos con ellos a la hora de verse o de decir, jolín, me hubiera gustado tal o coño, perdón la expresión, le hubiera dado otro giro a la historia o algo así. ¿Suelen ser muy críticos después de tantos años de rodaje? Sí, también, es decir, vamos a ver, todo no es de color de rosa. Hay ocasiones en las que hemos tenido dificultades para rodar, porque claro, son adolescentes, son niños y niñas, y no es fácil lidiar con un grupo de 25 niños y niñas que te presten atención todo el rato, que intenten, y a veces, claro, lo hacen de aquella manera. No es fácil. Y después ellos se dan cuenta cuando un grupo no funciona bien, que también hemos tenido fracaso en ese sentido, que no ha funcionado bien y no ha salido tan bien como ellos después reconocen. Yo, profe, pues si a lo mejor hubiéramos estado más atentos, hubiera salido más bonito el cortometraje. Claro, ellos al final reconocen. Y eso también es un aprendizaje. Digo, bueno, cuando nosotros damos clase en primero y segundo, digo, pues el año que viene ya saben lo que tienen que hacer para que el cortometraje sea mejor, ¿no? Anécdotas así más llamativas en los años que llevas haciendo estos cortometrajes. Así las anécdotas que digas tú, o esta sensación de decir tierra trágame, o esta sensación de decir vamos en un buen camino y los cortos ya se nos están quedando cortos, nunca mejor dicho. Anécdotas, pues muchísimas. Hemos rodado con una persona ciega, por ejemplo. Un corto que también resultó premiado hace un par de cursos, ¿no? Una persona ciega. Hemos rodado con personas mayores que se olvidaban del papel, vamos a ver, y teníamos que hacerle un teleprompter, como yo digo, muy casero, ¿no? Con papeles detrás de la cámara, porque no sabían o no se acordaban, ¿no? de su frase, ¿no? De lo que tenían que decir. Hay que tener mucha paciencia. Pero fíjate, ahí, por ejemplo, me acuerdo de ese cortometraje con una persona mayor, eso, y los niños tenían muchísima empatía con esa persona, ¿no? Y la trataban, la adoraban y le hacían fiestas, al final hasta le regalaron un ramo, o sea, le dieron hasta una sorpresa, vinieron algunos de ellos que tocan instrumentos, le vinieron a tocar unos instrumentos y hicimos una pequeña celebración, ¿no? Con ella. O sea, son las cosas que después te quedan, ¿no? Se quedan en ti, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Y para no quedarse atrás, metes en vereda al profesorado a hacer videoclip. ¿Cómo es esa locura? Perdón la expresión, si se dedican a hacer estas cosas, proyectos audiovisuales, me puedo imaginar cualquier cosa. ¿Cómo logras embaucarlos también? Porque hay algunos que, tú lo sabes, como docente, igual que el alumnado está complicado, el docente también hay algunos que dice, a mí no me mire. ¿Cómo logras involucrarles para que hagan videoclip? Mira, yo siempre le digo a ellos que yo lanzo la mecha, yo doy la locura, pero es que ellos después me dicen que sí. Entonces el problema no lo tengo yo, lo tienen ellos, que siempre se prestan. La verdad que tengo unos compañeros y compañeras maravillosos en el IES La Aldea de San Nicolás, porque me siguen. O sea, tengo ahí un club, como yo digo, de fan, ¿no? Que me siguen y que me apoyan, ya no, cuenta conmigo para la próxima, para tal, incluso hasta la gente nueva poco a poco, mira que vamos a hacer esto. Nosotros en el proyecto del rotulador, y ya meto una pequeña pincelada, siempre empezamos cada temporada en el mes de noviembre, ¿vale? Lo hacemos en la semana del 25, precisamente porque uno de los ejes fundamentales que nosotros trabajamos en el centro es el eje de la igualdad, ¿no? Y contra la violencia de género. Entonces, todos los años hacemos siempre un videoclip, una pequeña representación, algún producto audiovisual. Y ahí colabora muchísimo el profesorado, ¿no? que tenemos. Ya te digo, es muy sencillo, es simplemente poner ahí, venga, vamos a hacer un videoclip, vamos a hacer tal. Yo suelto la idea, apúntense y ya empieza la gente a apuntarse, y venga, y ponemos y vamos trabajando sobre el tema, ¿no? Justamente lo dices, empiezas por una fecha con
muy marcada, muy concreta. Y justamente, ¿por qué decides justamente empezar con esta fecha tan marcada a la hora de empezar el proyecto, empezar la temporada, como decimos en televisión? Claro, a ver, nosotros empezamos el curso en septiembre, ¿no? Y entonces el proyecto va tomando forma cada año, vas viendo a los chiquillos, vas presentándole el proyecto a los niños nuevos que llegan al instituto y al profesorado nuevo también. Entonces vas trabajando, vas perfilando un poco lo que es la temporada con las distintas personas que van a colaborar. Y el mes de noviembre yo creo que es un mes que nos viene muy bien para empezar, porque precisamente ya tenemos un cierto rodaje durante el curso académico, ¿no? Todos los sentidos. Y la fecha, pues bueno, pues ya te digo, yo soy una de las personas que precisamente tiene conciencia, bastante conciencia social, ¿no? En ese sentido, y evidentemente los datos están ahí, que son espeluznantes, ¿no? Cada año pues vemos esos datos que se nos pone el vello de punta, ¿no? Entonces el primer año que empezamos con esto del rotulador, dijimos, ¿por qué no hacer un videoclip? Yo es que me planteo siempre muchos retos, es decir, y me planteo siempre innovar, ¿no? En ese sentido. Fíjate, para el primer videoclip que hicimos, yo había escuchado una canción de un grupo de la península y esa canción fue la que me inspiró un poco a crear, ¿no? Ese videoclip. Contacté con ellos, con el grupo musical, para solicitarle, para pedirle que me cedieran los derechos, ¿no? Para poder utilizarlo como base para ese videoclip. Y ya te digo, sobre esa canción que se llama Lola, precisamente, inventamos una historia, e inventamos, en este caso, la vicedirectora hizo de actriz principal, ¿vale? Y después pues metimos a un montón de gente ahí, utilizamos todos los medios que teníamos y ahí salió, y la verdad que después se lo envié al grupo musical y estaban encantados con nosotros. Y lo mismo he hecho, pues un año lo hicimos con una canción de Arístides Moreno, por ejemplo, hablé con Arístides, que por cierto estudió conmigo y yo estudié con él en el instituto, coincidimos, y que es una persona encantadora, excelente. Pues contacté con Arístides y le propuse hacer un videoclip y también encantado, enseguida me dijo, sí, Chano, para lo que tú quieras, tú con la canción utilízala, no hay problema. Pues lo hicimos y ya te digo, cada año pues satisfecho e intentando mejorar cada año, ¿no? Intentando que cada año podamos llegar más lejos en ese sentido, ¿no? Y que tenga repercusión ya no solo en la aldea, sino fuera también. A eso, justamente con eso me quería meter. Es un proyecto que no quieres que se quede en un centro educativo, que tenga esa visibilidad en la comunidad, ya sea tanto en la aldea, como bien dices tú, fuera, cuando te presentas a los festivales, la utilización de redes sociales para hacerlo más visible, dentro de la comunidad, en este caso de la aldea, que es lo que más cercano que tiene el alumnado, casi todo el alumnado de allí, por no decir todo, porque creo que no se traslade nadie a la aldea, por desgracia, a estudiar. Pero ¿cómo ha aceptado justamente esa comunidad cuando, por ejemplo, me dice, tomas en contacto con mayores, otros vecinos de la zona? ¿Cómo toman en conciencia o cómo han aceptado el proyecto entre los vecinos? Pues muy bien, la verdad que el proyecto está muy consolidado. Estos 4 años que llevamos en esta etapa, los comienzos como siempre son complicados, ¿no? Tienes que hacerte notar, tienes que salir, tienes que contactar con mucha gente, pero se va creando equipo, que es lo que yo te decía antes, y poco a poco se van consiguiendo y vamos consiguiendo la ayuda de la televisión municipal, del ayuntamiento de la aldea, y que nos proporciona cobertura para emitir nuestros programas todos los meses, y también la propia página web del instituto. Y entonces ahora, ya los últimos 2 años, con las redes sociales, con el Instagram en concreto, pues ya tenemos mucha más repercusión social, no solo en la aldea, sino fuera, ¿no? Tenemos pues casi más de 1000 personas que nos siguen la cuenta, ¿no? del proyecto, y yo creo que conseguimos muchísimas metas, ¿no? ¿Y cuál es el feedback, justamente, después de que empiezas a utilizar las redes sociales? ¿Cuál es el feedback con esas personas que les ven que no sean de la zona? Pues muy bien, porque también hay mucha gente de la aldea que no vive en la aldea. Claro, por eso justamente te lo digo. Las Palmas, ¿no? Esa nostalgia de vivir fuera. Esa nostalgia aldeana, ¿no? Incluso también me han pedido, que a veces lo hemos podido hacer, aunque no tenemos todos los medios porque es un poco complicado,
que pongamos programas del rotulador antiguo, claro, de gente que pasó por el centro, que ahora puede tener 30, 35, 40 años incluso, ¿no? Y que en su día también salieron en el rotulador, ¿no? Cuando empezó todo, ¿no? Pero el feedback es extraordinario, es decir, es muy gratificante, los mensajes de apoyo, los mensajes de ánimo, para que sigamos adelante, para que cada vez crezcamos, para que las familias, por medio del alumnado que dice, no, el otro día precisamente me estaba acordando de una niña que colabora con una sección y esa sección consiste en que ella se dedica a hacer fotografías por toda la aldea, ¿no? Y entonces hacemos un pequeño ahí, ¿no? Una pequeña sección dentro del rotulador con todas las fotos. Ella me va mandando todas las fotos que va haciendo por ahí, en todos los paisajes, que están preciosas. Y el otro día me comentaba, no, es que mi madre, profe, es que ve, qué guapísimo queda el montaje con las fotos. Entonces, claro, tanto el alumnado se siente partícipe, se siente contento de lo que está haciendo, del trabajo que está haciendo, como su familia, es decir, las familias también se implican porque ven los programas, porque los hijos, es que va a salir una foto que yo hice, es que va a salir, es que voy a salir yo con una entrevista que me hicieron. Entonces, eso es bueno, es acercar el mundo de la televisión, el mundo del cine a la sociedad, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante. Hablando justamente de eso, de programación, de secciones, ¿qué podemos encontrar? Si ahora, por ejemplo, como dices tú, si pudiéramos hacer recopilación, ¿cómo empezó la programación y las secciones del rotulador en sus inicios? ¿Cómo ha ido aumentando hasta la actualidad? ¿Qué encontrábamos en los inicios y qué podemos llegar a encontrar ahora? Pues mira, los primeros programas contábamos con un bastión tremendo, que fue una alumna que se llamaba Cintia, que estuvo con nosotros hasta el curso pasado en cuarto de la ESO, pero que ahora este año se ha trasladado a vivir a Las Palmas porque quiere hacer también carrera en el conservatorio, y entonces claro, se tuvo que mudar. Entonces Cintia, por ejemplo, presentaba desde el principio de esta etapa un programa, una sección se llamaba El Rincón de Cintia, un programa de entrevistas muy parecido al que tú haces, ¿no? Y es un programa que tuvo bastante repercusión porque ella fue mejorando cada año, cada vez, cada programa era mejor, se fue soltando, fue adquiriendo mucha naturalidad a la hora de presentar, a la hora de entrevistar a otros alumnos, a profesorado, a personal no docente, a gente que nos visitaba, etcétera, etcétera. Y ese fue un poco el germen, ¿no? Además, con los videoclips, las cosas, las producciones audiovisuales que nosotros hacíamos, los reportajes también que hacíamos, y sobre todo el perder el miedo escénico, ¿no? El perder miedo a la cámara del alumnado, que a veces tiene ese miedo, ¿no? Y sobre todo adquirir habilidades comunicativas, que son muy importantes. Es decir, en mi materia, en lengua castellana y literatura, las habilidades comunicativas son esenciales, ¿no? Y es un medio perfecto para desarrollarlas y para perder ese miedo. Fíjate, ahora me estaba acordando de una anécdota de una alumna que ya no está en el centro, que era muy tímida, muy tímida, muy tímida. Pues estuvo en primero y segundo de la ESO conmigo, en prácticas comunicativas, y una de las cosas más bonitas que recuerdo que me dijo fue, profe, gracias por ayudarme a perder mi timidez. Entonces, es una frase con la que yo me he quedado, ¿no? Después de esos 2 años, porque conseguimos que fuera una alumna que prácticamente no levantaba la cabeza, porque le daba miedo de que la vieran, a convertirse el segundo año en directora del cortometraje. Joder. O sea, eso ya un poco te resume la trayectoria, es decir, la evolución de lo que es el propio proyecto, ¿no? Y me parece fascinante. ¿Y en la actualidad qué podemos encontrar? ¿Qué secciones? Empezamos lo que decíamos, Cintia, pero lo que dices, tenías el espacio videoclip, tenías el espacio fotografía. ¿Cómo divides la sección del proyecto? Vale, por ejemplo, actualmente en esta etapa de este curso, lo he planteado de la siguiente manera. Yo doy clase de una asignatura que me inventé yo, que se llama Creación Audiovisual, ¿vale? Es una alternativa a religión en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, que precisamente ha tenido bastante aceptación porque los chiquillos la han escogido, ¿no? Entonces, hemos creado grupos de trabajo, tanto con el alumnado de primer bachillerato como con el de segundo de bachillerato. Y un poco yo les ofrecía diversas temáticas que podían ser interesantes y ellos han elegido también la que más les gustaba y un poco en lo que se sentían cómodos, ¿no? Por ejemplo, hay una sección de entrevistas que se llama La Otra Vida, que consiste en entrevistar a profesorado, pero
desde otro punto de vista, es decir, no como profesorado, sino con sus aficiones. Por ejemplo, tenemos a una profesora de matemáticas que hace exposiciones de fotografía, otra profesora que corre, o sea, en maratones, etcétera, etcétera. Y entonces es ver la cara, la otra cara, ¿no?, del profesorado. Es una sección, la verdad, que me parece muy interesante. También tenemos otra sección destinada al personal no docente de mantenimiento del conserje, porque también, y a veces nos olvidamos que también son muy importantes en la vida de nosotros, no solo somos los profesores y profesoras y el alumnado, sino que también existe otro personal de limpieza, etcétera, etcétera, y queremos conocerlos también, y que la gente los conozca, y que valore sobre todo lo que hacen, ¿no? También tenemos secciones, como te decía, de Conexión Erasmus. Tenemos el proyecto de Erasmus Plus, que está presente en muchos institutos, y queremos y le damos muchísima visibilidad. Colaboramos con ellos desde que empezó en el instituto, desde hace varios años, ¿no?, haciendo desde videoclip del centro para mostrarlo en otros países europeos a los que acuden. Y hay precisamente una sección que se llama Conexión Erasmus, en la que habla un poco de la actualidad de todo lo que genera, ¿no?, en el centro. Y como esa, pues muchísimas cosas. Es decir, te digo, a veces es más de lo que uno puede hacer, ¿no? Porque, como yo digo, también doy clase, aparte de editar y aparte de coordinar un poco todo ese trabajo, también doy clase, y a veces no doy a vivo a sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, con ilusión, pues todo sale. ¿Asignatura evaluable? No, no tiene nota. Fíjate que eso es lo curioso. Esa asignatura es que no tiene está nota. Dando vueltas, no digo, tiene nota. No los tiene tiene nota. ahí, pero digo, ¿será evaluable? No, pero ellos están encantados. Ellos ya vieron el primer programa, salió ahora a finales de noviembre. Salieron encantados de cómo salió la sección. Hay una, por ejemplo, que me estaba acordando ahora, se llama Ping Pong con el profesorado. Hay algo que se puso de moda en las redes, el ping pong no sé qué, y ellos lo adaptaron un poco al profesorado y hacen como mini entrevistas muy curiosas y que les gusta. Eso es bastante importante. Hablábamos antes y también le estaba dando vueltas. Aparte de sacar ese lado creativo, porque lo vamos a mirar por ahí, lo más que se va a sacar de esta asignatura optativa es el lado creativo, el darle vueltas a la mente para crear estos proyectos, pero también hablabas de una chica que perdió su timidez, etcétera, etcétera. ¿Qué otros aspectos positivos sacas de esta asignatura optativa que hayas visto evolucionar en el alumnado? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, además del lado creativo, es el lado humano, ¿no?, que hay detrás. Es decir, cómo se apoyan unos en otros para sacar adelante un proyecto común. Eso es esencial y en ese sentido trabajan muchísimos valores educativos, ¿vale? Eso es lo importante, los valores educativos que hay detrás. Y sobre todo a los festivales a los que acudimos, Cinefest y también Sin Recortes en Corto, que está organizado por el Centro Profesorado Gran Canaria Noroeste. En esos festivales lo que prima son los mensajes educativos, ¿vale? Y sobre esa base sobre la que trabajamos nosotros, ¿no? También justamente tocabas unos temas que lo hablamos antes con el tema el proyecto trans y el proyecto de los mayores con Alzheimer. Lo tenemos muy visible en temas de redes sociales, aparte de integrar la tecnología bien usada en el centro educativo con los niños. El tema de la diversidad, que se toca muchísimos temas. ¿Cómo logras fusionar? Es justamente el tema diversidad por la sociedad y el alumnado que nos rodea, con el tema de la integración de las nuevas tecnologías, cuando a veces tenemos esa controversia de encontramiento. Tenemos una red social en la que mostramos todo, somos más machacantes, más de insultar, más de escondernos detrás de una pantalla en contra de esas personas por su condición sexual, racial, etcétera, etcétera. ¿Cómo logras poner en coherencia esas dos cosas que nos guste o no nos guste, están encontradas? Las redes sociales, las nuevas tecnologías tienen muchos riesgos, evidentemente, y todos los conocemos, ¿no? Se trata de valorarlas en positivo, es decir, de que ellos se den cuenta de que las redes y las nuevas tecnologías, con ellas se pueden hacer muchísimas cosas muy positivas. Se puede ayudar, se puede aprender.
también se puede hacer daño, evidentemente, pero ellos tienen que ser conscientes. Precisamente hace unos años hacíamos un corto que trataba el tema del peligro de las redes sociales, ¿no? Trataba un poco, te lo cuento rápidamente, la historia de una alumna que contactaba por un chat con una persona anónima, ¿no? Y supuestamente era otro niño, otro de su misma edad, y resulta que era un señor mayor, ¿vale? Entonces, para que reflexionaran sobre el peligro que representan, ¿no? Y por eso te digo, le damos un poco la vuelta a todos esos temas y logramos sacar el valor positivo. Oye, pues hay que tener cuidado, hay que valorar también a los amigos también, porque en ese mismo cortometraje salía mucho el tema de las amistades, que le decían, uy, no te fíes, y la otra persona encerrada, no, es que es una persona súper buena, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, es darle la vuelta un poco a todo. Y ahora vamos a dar un giro. ¿Quieres comentar algo más del rotulador antes de cambiar a lo siguiente, que es algo que comentamos, que me comentaste antes de esta entrevista, que también no quiero que se me quede atrás? ¿Quieres comentar algo del rotulador que se nos quede pendiente? ¿Que la gente que tú quieras que la gente sepa? No, que nos sigan en las redes sociales. En Instagram está el rotulador La Aldea, que vean el trabajo que hacemos, que sigan nuestra página web y que valoren y que disfruten sobre todo el trabajo que hacemos, ¿no? Aparte de valorar y disfrutar, en algunos pueden participar. Yo solo les digo eso, que a veces sacan casting abierto para que le envíe material, que en su momento él lo compartió, y a veces pedimos contenido de fuera para fusionar justamente esos tipos de vídeos que a veces hace para aumentar la repercusión. Algo que me comentaba, que en los contactos previos a esta entrevista se nos olvidó, Festivaldea. A ver, explícame a ver qué es eso. Mete a nuestros televidentes en materia de qué es Festivaldea, qué podemos encontrar y qué parte de culpa o qué parte de involucración tienes tú en ello. Vale, yo soy uno de los directores de Festivaldea, junto con Ángela Santana, que es la vicedirectora, y Gabriel del Toro, profesor de educación física, ¿no? Somos los tres. Festivaldea nace porque todos los años nosotros hacíamos pues 5 o 6 cortometrajes, como te comentaba al principio. Claro, todos esos cortometrajes evidentemente no llegan a la final en Cinefest o en 100 recortes en corto, es lógico. Entonces surgió como una muestra de todas las producciones audiovisuales que hacemos durante el año y una manera de reconocer el trabajo, el buen trabajo que había hecho el alumnado. Daba igual que hubiera ganado un premio en otros festivales o no. Todos tenían su reconocimiento, su minuto de gloria, por llamarlo así, salían al escenario, contaban, hablaban sobre la experiencia que habían tenido durante ese curso académico. Entonces Festivaldea ya lleva 3 años ya de ediciones. Contamos con la colaboración del Ayuntamiento de la Aldea en el Centro Cultural para hacer, y lo hacemos como una muestra abierta al público, en la que invitamos a las familias para que vean lo que en pantalla grande, para que vean todo lo bueno que han hecho sus hijos y sus hijas. Y el pueblo, evidentemente, también que sea consciente, el que todavía, pues, que me imagino que habrá ya muy pocos que no nos conozcan, ¿no? Pues que conozcan el trabajo. Y sobre todo para que los niños y niñas se vean en la gran pantalla, porque hasta ahora solo se habían visto en el instituto, una pantalla más pequeña. Entonces, verse en una pantalla cinematográfica, a ellos les encanta, sinceramente les encanta. Es un proyecto maravilloso que conlleva muchísimo trabajo, evidentemente estamos hasta el último momento coordinando todo para que no falle nada. Mostramos todos los trabajos, todas las producciones audiovisuales que hacemos durante el curso, y la verdad que Festivaldea cada vez es más bonita. Incluso todos los años nos visita la directora del CEP y una de las asesoras del CEP. Ellas están encantadas de irse a dar una vuelta a la aldea, a ver nuestro festival, y cada año nos felicita, qué bonito. Hacemos documentales. El año pasado se nos ocurrió la genial idea, a mí se me ocurrió la genial idea, ya como tenía poco para rematar, de hacer un documental muy bonito sobre 2 personas, Mamina, que es una institución en la aldea que tiene ya 93 años, pero una memoria prodigiosa, y Yolanda, otra señora de 83 años, si no recuerdo mal, en las que nos rememoraban un montón de cosas de su juventud, de la escuela. Para ello grabamos en todos los museos de la aldea,
y recopilamos muchísimas fotos antiguas de muchas familias de la aldea que nos cedieron, el alumnado nos cedió un montón de fotos y las pusimos según los temas. Hablamos de bodas, hablamos de cómo eran las bodas antes, de cómo era la escuela, de cómo eran las fiestas, etcétera, etcétera, y quedó un documental precioso de 15 minutos que me gustaría que lo vieran. De hecho, este año vamos a participar en Sin Recortes en Corto con ese documental, ¿vale? Pero que le daremos todavía mayor difusión durante este curso, porque la verdad que quedó un producto muy, muy, muy bueno. ¿Sobre qué fecha lo suelen celebrar? El Festival de a final de curso, sobre la última semana, 29, 30 de junio aproximadamente. Sí, es casi para final sí, del es curso. el remate del curso realmente. Es como decir, como las orlas, pero ustedes lo hacen en formato festival de... Efectivamente. Festival aldea. Suele durar, es un día entero solo. Sí, es un día, es una tarde-noche. ¿Una jornada? Sí, una jornada, unas 2 horas más o menos de gala aproximadamente. Y la verdad que ya te digo que es un trabajo, la verdad que bastante sacrificado, porque coordinar todo para que salga todo bien, pero una vez que termina nosotros nos llevamos una cara de satisfacción impresionante. Eso es lo verdaderamente importante. De los años que lleva y hasta la actualidad, sobre todo los de último año curso que ya han salido con EBAU y cositas así, por tu culpa, por tu sola culpa, como se suele decir, ¿hay alguno que haya cambiado, como tú también lo comentabas al principio de la entrevista, de que estabas dudando entre psicología, periodismo y filosofía? ¿Has hecho cambiar de idea a algún alumno que tuviera en mente otra cosa y lo hayas metido en temas audiovisuales, o que hayan decidido meterse en ciclos o en carreras audiovisuales que tú conozcas? Pues mira, precisamente este año tengo una alumna de segundo bachillerato que quiere ser actriz. Ella está convencida, pero no ahora, sino desde hace un par de cursos. Ha sido actriz en algunos de los cortometrajes que hemos hecho. Hace 2 cursos en concreto fue la actriz de un cortometraje que hicimos, se llamaba Zero Name, sobre problemas medioambientales, otro tema muy interesante que tratamos. Y el año pasado también hicimos un book trailer, un trailer de un libro, ¿no? Muy interesante, y ella también fue una de las protagonistas. También la ha cogido también el año pasado hicimos una versión del Quédate, de la famosa canción de Quevedo, y la transformamos con una letra muy específica, hicimos un videoclip, ella fue también la protagonista. O sea que hay vocaciones también que van surgiendo, ¿no? Y que van saliendo. Y ahora para ir rematando, antes de invitar a nuestros televidentes a que sigan, como dices tú, esas redes y darles el mensajito este final, crear todo este proyecto, como bien decías tú, en tu época anterior estabas decidiendo en hacer periodismo, pero lo hablamos fuera de cámara. Has tenido tus espacios de radio, has tenido tus espacios colaborativos en televisión. Ese gusanillo de no haber estudiado periodismo te ha llevado a involucrarte más en este proyecto, es decir, ¿puedo fusionar 2 cosas que me gustan, la docencia con el periodismo? Yo creo que sí. Yo creo que es evidente que ese gusanillo, ese gusto por los medios que siempre he tenido toda mi vida, pues se ha visto volcado ahí en este proyecto maravilloso que es El Rotulador. ¿Y cómo fueron esos inicios para que la gente que no sabía quizás esta faceta, quien te conoce sí, pero quien no lo sabía, cómo fueron esos inicios o cómo entraste a radio? En radio, pues fíjate, fue una pequeña locura. En este sentido fue una emisora que se llamaba Radio Mirador, que ya no existe, estaba en Santa María de Guía. Y bueno, oí una cuña un día, si no recuerdo mal, que si querían hacer programas, etcétera, etcétera. Contacté con el director de la emisora y bueno, le presenté un proyecto. En este sentido era un magazine que se llamaba Palabras, y estuvimos un par de temporadas buenas haciendo todas las semanas un programilla, y después surgió la posibilidad de hacer otro programa que ese fue de encargo, ¿no? Que se llamaba Caja de Música, ¿no? Y era un programa de música instrumental. El director me lo propuso y yo pues con gusto acepté, y ahí estuvimos precisamente para matar el gusanillo de forma altruista, ¿no? Pero fue una experiencia también enriquecedora para mí, y para también trabajar en un medio como la radio, que a mí me encanta, y en el que fui adquiriendo una cierta soltura, ¿no? En ese sentido. Ahí te viste reflejada en la alumna esa que dice, tú fui perdiendo la timidez, fui perdiendo eso, ahí cogiendo todas, como bien dices tú,
que a veces no es lo mismo, que es respetable también. Yo he hecho radio, todo el mundo lo sabe, no es lo mismo. Pero ahora con la era digital sí es lo mismo, porque llevas a alguien a la radio y se cree que no lo va a ver nadie, le metes un streaming delante, se quedan todos así. Pero esto también se mete, es la sensación que a veces perdemos esa timidez porque estamos en la cajita esa, nosotros solos con el técnico, y dices tú, voy soltando aquí, no me ve nadie, me escucha pero no me ve nadie. Quizás ese feedback es emocional, es diferente. O no sé si tú lo ves igual, pero lo que dices tú, meterte delante de un micro y decir, bueno, está el técnico, pero ¿me escuchará? ¿No me escuchará? Esa sensación de cuando empieza, ¿tú te has sentido así también? Sí, claro. Al principio esa sensación de que el micro te impresiona, de que parece que se te va a caer el mundo encima, pero uno va adquiriendo tablas, como tú bien decías, y va saliendo y cada vez te sientes más satisfecho y va mejorando los programas. Eso es como todo, es decir, es plantearte nuevos métodos, nuevos retos y hacerlo simplemente. Yo doy fe de ello, porque aquí, aunque usted no lo ve, cuando empecé en esta casa, por culpa de José que está ahí detrás, que me había comentado unos años atrás, y cuando me lo propuso, crean o no, en los inicios impone. Porque no es lo mismo hacer cosas colaborativas a verte tú solo, como digo yo, ante una cámara, y la gente se cree. A mí me han hecho comentarios ya varias personas en esta nueva temporada cuando empecé, y dicen, pero tú llevas años. Digo, no, yo tengo la suerte, la oportunidad que José me dio de soltarme aquí. La gente, como dices tú, es que llevas tarde. No, yo empecé aquí a soltarme, y gracias a la oportunidad que José me dio, y lo que dices tú, cuando ya te vas soltando, vas cogiendo esa sensación de libertad, y dices tú, ahora lo voy disfrutando. No digo que lo disfrutara, pues yo sigo viniendo con el gusanito aquí. Yo lo tengo metido aquí cuando ya, como se dice, cuando la sensación y el gusanito está aquí, se pierde, y ya dices tú, ya adelante. Pero yo siempre, cada jueves que vengo aquí, vengo con esa sensación de mejorar, de que nuestros televidentes disfruten, de que los invitados disfruten. Y así que me pongo en tu piel, que sé cómo empezar con los nervios aquí. Dices tú, me estarán escuchando, me estarán viendo, pero sí. Como digo yo, cuando paso por Garda y por otros municipios, porque ya tenemos la suerte de que en otros municipios también nos conocen, y te escucha y dice, ese es el niño de la tele. Pues, a ti seguro que te pasará igual cuando vas por la aldea con los proyectos, cuando presenta la cara y dices, no, este es el culpable de que nuestros hijos estén haciendo todas estas cosas. Y esa sensación. Hablando de eso, antes de despedirnos, ¿qué comentarios te hacen los padres con respecto a sus hijos cuando llegan a casa con esa emoción, con esa sensación? ¿Qué feedback, por ejemplo, reciben las tutorías con los padres con respecto a este proyecto? Muy positiva. Los comentarios siempre son muy positivos porque ellos ven la repercusión que está teniendo. Y claro, ya el colofón han sido los premios, ¿no?, que hemos obtenido los últimos años. Pero eso es fruto precisamente del trabajo. Yo lo decía el año pasado, me tocó a mí cerrar el acto cuando nos dieron el premio al mejor centro educativo, como fui un poco el pionero, ¿no?, de todo este tema al cual se han sumado otros compañeros y compañeras. Yo lo decía, es un premio al esfuerzo, un premio a la constancia, un premio a la ilusión y un premio al apoyo que uno siente detrás, ¿no? Decir, ay, qué bonito el último programa, ay, lo vi con mi casa. Esos comentarios cercanos son los que al final te llenan, ¿no?, te nutren, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Chano, antes de despedirnos, un mensajito para nuestros televidentes, para tanto, y te lo voy a pedir desde dos perspectivas. Una de como creador, como creativo, para que la gente te siga, le sigan a ustedes en las redes y aumente esa audiencia, como decimos nosotros en la tele. Y otra te lo voy a pedir como docente, esa motivación, por lo que hablamos antes del tema de los niveles, de cómo motivar o apoyar, por así decirlo, a esos familiares y a esos alumnos a que no desistan, a que no se rindan y a que no abandonen el estudiar, porque a mí me da hasta pena, me da la sensación, siendo padre de un niño pequeño, de que llegue cierta edad y diga, papá, ya no quiero estudiar, ya, creas o no, tengo la sensación del malestar de decir, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes de aquí en adelante? A mí me gustaría decir simplemente que tanto profesorado como familias, como alumnado, estamos en el mismo barco, es decir, todos queremos que esta sociedad mejore. Todos queremos que nuestro alumnado tire hacia adelante, consiga los mejores frutos. Entonces, en ese trabajo hay grandes profesionales dentro de la enseñanza que todos los días van animando, van apoyando, van consiguiendo que su alumnado vaya progresando. Eso tiene que ser valorado, que a veces
a veces también hay que decirlo, a veces no es valorado como debiera en ese sentido. Pero después, por el otro lado, tienes a muchísimas familias que se preocupan muchísimo por el futuro de sus hijos, que quieren lo mejor para ellos. Y en ese encuentro que tenemos familias, alumnado y profesorado, yo creo que está la clave del éxito, está la clave de por dónde hay que tirar para conseguir cosas. Y a eso es lo que animo, que las familias cada vez se integren más en los centros, es decir, que participen, porque es verdad que hay parte de familias que no participan en los centros, ni acuden, ni van a una tutoría. Yo he sido tutor muchísimos años y he tenido familias que, como yo digo, he tenido que hasta arrastrarlas al centro porque no vienen. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Pero por otro lado hay muchas familias que se implican mucho y que acuden y que te ayudan y que te apoyan y que te comprenden. Porque, como yo digo muchas veces al alumnado, es por tu bien, ese cliché, ¿no? Sí. Que se dice, ¿no? De que esto lo hago por tu bien. Pero es verdad. Ellos son adolescentes y a veces no ven la realidad, no saben lo que se van a encontrar después, ¿no? La sociedad es muy complicada, tú lo sabes, es muy difícil y cada vez está más complicado conseguir un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que formarse. Es decir, la palabra clave aquí es formación. Bueno. Cuanta mejor formación, más posibilidades se te retiran en la vida. Esa es la realidad, totalmente. Llano, gracias por este ratito. Espero hayas pasado un rato agradable. Esperamos haber ayudado a nuestros televidentes, haber mostrado ese proyecto, esa faceta tuya docente, abrir mentes, como digo yo, que es algo que a mí me encanta, abrir mentes. Seguro que nos volveremos a ver pronto y sigue con esa labor y no decaigas tú por lo menos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Cuando quieras, aquí estoy dispuesto a hablar y a comentar todas las cositas que hacemos. Seguro que sí. Además sabes que esta es tu casa porque eres fiel seguidor y fiel afín a lo que nosotros hacemos y eso también se te agradece de corazón. Seguro nos volveremos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, solo les voy a decir una cosa para despedirme en la noche de hoy. No se pierdan, ya sé que no se pierden la emisión de nuestra programación, de la programación de esta casa, pero también les decimos que no se pierdan a partir de las siguientes semanas hasta Navidad, Reyes y cositas, porque vienen muchas sorpresas, no solo para los más pequeños, que están esperando ansiosos, sino también para los más grandes. Ya se han lanzado por promo, por las redes sociales, sorpresas que vienen para esa noche, el jueves previo a Navidad. Y solo eso, que no se pierdan ni un instante de nuestra programación y que estén muy atentos a las sorpresas que tenemos para este final de año en esta casa Nortevisión. Muy buenas noches.